Hola, en este video lo que quiero mostrarles es cómo se calculan los retornos, ya sean lineares o logarítmicos, para las series de datos con las que estamos trabajando. Entonces, digamos, el primer cálculo que quiero hacer es el retorno lineal. Vamos a marcar esto como retlin. Entonces, si recuerdan la clase de matemáticas financieras, básicamente lo que tenemos para calcular el retorno lineal es P1 menos P0 sobre P0. Ese es el cálculo del retorno lineal. Entonces uno aquí podría decir que el retorno lineal diario de la acción de Ford entre, digamos, este día debió ser un viernes y un lunes, es del 2.46%. Ahora vamos a dejar aquí el retorno lineal de Disney, vamos a poner aquí el retorno lineal de Ford y vamos a mirar otra forma de calcularlo, es simplemente igual a P1 sobre P0 menos 1. Si ustedes miran la fórmula que acabo de hacer en la celda anterior y esta fórmula son exactamente lo mismo, es simplemente un despeje, una simplificación. El cálculo me da exactamente lo mismo y entonces puedo venir aquí, decirle que me exprese esto como un porcentaje y puedo calcular. Creo que me equivoqué, efectivamente. Estos van a ser los retornos de Disney en esta columna y estiro a la derecha y ahí tengo los retornos de Ford y estiro eso para todas las observaciones. Ahora puedo crear acá, puedo insertar una columna y decir, bueno, vamos a calcular el retorno logarítmico de Disney. Entonces let log this, vamos, y ahí lo que puedo decir es que vamos a calcular el logaritmo natural del precio de hoy sobre el precio de ayer. Y eso me va a dar, no voy a equivocar, lo voy a hacer para Ford. Entonces los vuelvo a poner en Disney y efectivamente ustedes ven que hay algo más o menos similar. Ustedes en el texto que les he pedido que trabajen en el Actively Learn habrán visto una gráfica que hice de las diferencias entre retornos lineales y logarítmicos. Ahorita vamos a hacer otra diferente. Entonces vamos a calcular el retorno logarítmico de Ford y decimos que es el logaritmo natural de hoy sobre el precio de ayer, ¿cierto? Lo expresamos también como porcentaje, 2 decimales y estiramos hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que son parecidos pero no idénticos. Vamos a usar una gráfica para poder ver esto de una mejor forma. Vamos a usar un scatter. Eso es un gráfico XY. Y lo que ustedes ven en ese gráfico XY es una línea casi recta. Ahora me van a decir que eso es una línea recta, que no es lo que sí. Vamos a agregar una línea de tendencia lineal y vamos a pedirle que nos dé la ecuación. Si fueran exactamente iguales, la pendiente de esta línea recta debería ser 1, no 1.0003, no, debería ser igual a 1 y el intercepto debería ser 0 y no 0.0001, es decir, sí hay una diferencia y se puede ver que también hay una diferencia. Estoy ahora haciéndola para Ford, no lo logré, entonces simplemente vamos a hacer una gráfica diferente para Ford. Seleccionamos insertar y nos vamos a dar cuenta de que en Ford también va a pasar exactamente lo mismo, y es que tenemos nuestra gráfica y parece una línea casi recta. A esta se le ve un poquito mejor la curvatura y digamos, uno aquí puede agregar una línea de tendencia y decirle muéstrame la ecuación y efectivamente la pendiente no es 1
y el intercepto no es 0, es decir, no son exactamente iguales. Si fueran exactamente iguales, esta línea sería la línea de 45 grados, pero no lo es. Vamos a mirar por qué no lo es. Y entonces, ¿cómo calculé yo esa gráfica? ¿Cómo hice yo esa gráfica que mostré en el artículo que ustedes leyeron? Básicamente cogen el retorno lineal y le restan el retorno logarítmico. Esta vez me di cuenta a tiempo. Entonces, el retorno lineal, el retorno logarítmico, y hacen lo mismo el retorno lineal menos, no dividido, menos el retorno logarítmico. ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando la distancia que hay entre los retornos calculados de una forma o calculados de otra. Aquí le damos insertar, vamos a insertar una línea, van a aparecer dos líneas, y entonces lo que yo quiero decir aquí es, esto va a tener un marcador, va a tener un marcador automático, y en el tema de línea le vamos a quitar la línea. Le vamos a quitar la línea y quedan los marcadores solos, y vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a ponerle un marcador. Un marcador es un marcador automático, y vamos a coger la línea y le vamos a decir que no queremos que tenga línea. Entonces aquí lo que ven es una gráfica. Vamos a moverlo a otra pantalla. Entonces ahí lo que ven es una gráfica con los puntitos. ¿Y qué les están mostrando esos puntitos? Lo primero que les están mostrando es que todos son positivos. Todas las diferencias son positivas. No hay valores negativos en el eje Y. ¿Eso qué quiere decir en el dibujo que estamos viendo acá? Básicamente que el retorno lineal siempre es más grande que el retorno logarítmico. Más grande en este sentido quiere decir está más cerca del infinito positivo, ¿vale? Eso es importantísimo que lo veo acá. Entonces, menos 1,69 está más cerca de infinito positivo que menos 1,70, y 1,45 siempre está más cerca de infinito positivo que 1,44. Eso lo que quiere decir es que el retorno logarítmico siempre va a subestimar el retorno. Es decir, siempre que ustedes calculan un retorno logarítmico les va a dar más cerca de infinito negativo. Eso, desde una perspectiva de riesgo, no es grave. Eso, de hecho, si me va a subestimar la pérdida, pues si yo estoy preparado para una pérdida más grande, pues cuando llegue una pérdida más pequeña tengo menos problemas y es menos preocupante. Les quiero compartir algunas características adicionales de los retornos lineales y de los retornos logarítmicos para que entiendan bien esta diferencia. ¿Qué vemos aquí? Por un lado, los retornos lineales son los que más se ajustan a la realidad, es decir, estos son los retornos que uno observa y que uno ve cuando calcula la rentabilidad de un portafolio, cuando calcula la rentabilidad de las inversiones que tienen un fondo de inversión colectiva, cuando uno calcula cuánto se ganó. La acción valía 10, la vendía 11, me gané el 10%. Esto es P1 menos P0 sobre P0. El retorno logarítmico se enreda un poquito más, no es exactamente lo que ustedes observan en la realidad. ¿Qué ventajas entonces tiene el retorno logarítmico frente al retorno lineal? Y esto es algo que ustedes ven en las lecturas. Es que los retornos logarítmicos se pueden sumar directamente. O sea, yo puedo decir que el retorno logarítmico del 2% de ayer más el del 1% de hoy me da el 3%. Eso no lo puedo hacer con los lineales. Los lineales se tienen que sumar por suma geométrica, como se suman las inflaciones. 1 más el retorno de ayer por 1 más el retorno de hoy menos 1. Entonces eso le agrega una capa de complejidad que no es tan chévere. Además, si yo quiero con el retorno de hoy y el precio de ayer obtener el precio de hoy, lo que tengo que hacer es, si el retorno es lineal, tomar el precio de hoy, multiplicarlo por 1 más el precio de ayer, para llegar al precio de hoy tengo que coger el precio de ayer, multiplicarlo por 1 más el retorno y llegué al precio de hoy. Sencillo.
Si yo quiero pasar del precio de ayer, del precio de ayer al precio de hoy, ¿qué tengo que hacer? Coger el precio de ayer y multiplicarlo por el exponente del retorno. Entonces esto ya tiene una capa de complejidad. Pero, ¿qué ventajas tienen los retornos logarítmicos? Yo puedo, con el retorno logarítmico, suponer normalidad. Supongo que el retorno logarítmico se comporta normalmente. Y al hacer ese supuesto, queda inmediatamente entendido que entonces el precio es log normal, porque es coger una distribución normal y exponenciarla. Entonces esa distribución también es conocida y es la distribución log normal. En cambio, en los retornos lineales yo no puedo suponer la normalidad de los retornos normales y por lo tanto, como no conozco la distribución de los retornos, pues tampoco puedo suponer una distribución de los precios. Y ese pedacito es una desventaja. Entonces, en finanzas, por simplicidad, vamos a utilizar el cálculo de los retornos logarítmicos. Esto después deja de ser un problema, deja de ser un grueso supuesto, porque empezamos a trabajar en tiempo continuo, es decir, ya no estamos mirando precio de hoy versus precio de mañana, sino precio del segundo 1 versus precio del segundo 2, y ahí las diferencias ya se vuelven absolutamente minúsculas, pero en este caso seguiremos trabajando con retornos logarítmicos de ahora en adelante.